Soy académica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y para mí es un honor poder exponer ante ustedes. Voy a compartir pantalla y proponerles un itinerario en esta exposición. Siempre es difícil ajustarse a los tiempos de exposición, pero bueno, espero que también nos ajustemos a la posibilidad de conversar acerca de lo que les planteo. Se ve la pantalla, ¿no? Se ve la presentación. Por favor, Antonio, ¿me lo podrías confirmar? Sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi presentación es una presentación, mi tema, digamos, es de investigación a través del proyecto de paisaje. Se va a dividir en tres, en el fondo son tres presentaciones que espero que se ciñan a los 10 minutos que he programado. La primera, voy a hacer un brevísimo paso por los tratados de arquitectura, por textos teóricos que podríamos ver como textos de investigación en arquitectura. Luego vamos a hablar brevemente de paisaje y luego de investigación y proyectos. Son los tres temas que abordaré en esta exposición. Se le apagó su audio, ¿puede activarlo, por favor? Sí. Cuando enfrentamos a un proyecto de investigación, especialmente sucede en las tesis de doctorado, pero también en cualquier tipo de investigación, una de las primeras tareas es definir y explicitar la posición teórica y las herramientas que guiarán el proceso de búsqueda. Sin embargo, en el empeño de objetivar, de presentar racionalmente un problema, la hipótesis de trabajo y los resultados, el sujeto investigador se neutraliza y desaparece, al menos formalmente. Incluso en el lenguaje, privilegiamos la tercera persona y usamos el plural, que da a nuestras afirmaciones la apariencia de imparcialidad. De este modo se desdibuja el proyecto personal o el lugar del investigador en el proceso de investigación. En la reflexión que voy a hacer, voy a intentar hacer comparecer tres tipos de proyectos, no solamente uno. El proyecto de investigación, el proyecto de arquitectura de paisaje y también siempre, y muchas veces olvidado, el proyecto personal. Sin duda, todo proyecto académico o profesional tiene objetivos personales. Realizar una investigación, en el caso mío, que es el que voy a relatar, que fue una investigación doctoral, normalmente está determinada por la necesidad de validación social. Especialmente relevante hoy, ya que dentro de los estándares internacionales la posesión del grado de doctor representa una condición para ingresar a la vida académica. Podemos reconocer aquí cómo la asimilación de los modelos hegemónicos norteamericanos y europeos impulsan la continuidad de estudios de posgrados, tensionando las carreras profesionales para que adopten un modelo de investigación bajo estándares científicos. En mi caso, en este caso primera persona singular, este proceso hacia el doctorado ocurrió tarde, después de 30 años de ejercicio profesional, después de criar a mis hijos, a mis 4 hijos. Por ello, el objetivo y el desafío autoimpuesto ha sido articular desde la experiencia en el oficio de arquitecto, en la enseñanza de la arquitectura, una investigación con estatus científico. Vale decir, con el rigor y la originalidad que la comunidad disciplinar exige, pero también con pertinencia, es decir, utilidad para el ejercicio profesional y su enseñanza. Si consideramos como virtudes de una investigación rigor, originalidad y pertinencia, cabría preguntarse cómo lograrlas. En esta cita que tienen delante, que es una cita de Aristóteles,
Aristóteles plantea que con la práctica, que solo podemos adquirirlas como las demás virtudes, con el ejercicio previo. En mi caso, el ejercicio previo consistió en el oficio de la arquitectura, en el ejercicio de hacer proyectos. Es por esta razón que el proyecto de investigación se inicia con preguntas que surgen de un proyecto real. Aquel que me ocupó, me sigue ocupando gran parte de las energías que tengo. Que es un proyecto de paisaje. Ese es el proyecto que inspiró mi tesis de doctorado y la que en el fondo también es inspiración para esta exposición. Entonces es por ello que primero vamos a hacer una reflexión, primero acerca de esos textos que inspiran. Voy a correr mi barra de herramientas para que cada vez que no cambie una imagen no se me ponga en silencio. Desde los tratados. Podríamos decir que desde el primer tratado, este tratado de Vitruvio, que todos nosotros hemos estudiado, es posible que muchas de las cosas que les muestre ahora son cosas muy sabidas para ustedes, pero espero que tengan cierta novedad en su ordenamiento. Los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, que se publican en el año 1 a.C., junto con la definición de qué es arquitectura y qué es ser arquitecto, establece la relación entre teoría y práctica. Oscilando, y eso sigue hacia adelante, parte, digamos, un camino de oscilaciones entre quienes definen la autonomía de esta como arte y quienes intentan someterla a criterio científico. Ya para Vitruvio, la arquitectura es una ciencia que hoy llamaríamos multidisciplinar, que quiere de la continua práctica para, como en las virtudes, esas de las que nos hablaba Aristóteles, solo se pueden adquirir con su dominio. Él nos dice que la arquitectura es una ciencia adornada de otras múltiples disciplinas y conocimientos, por el juicio del cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada con las manos sobre la materia correspondiente a lo que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y las leyes de la proporción las obras ejecutadas. Bueno, Vitruvio nos dice que esta definición exige al arquitecto una serie de destreza y conocimientos que van a permitirle ser instruido en las letras, diestro en el dibujo, ágil en la geometría, inteligente en la óptica. Son muchas exigencias, en realidad, instruido en la aritmética, versado en la historia, filósofo, médico, jurisconsulto, astrólogo. Muchas de estas competencias tenían que ver con la capacidad de llevar a cabo las obras de construcción, según los 3 principios enunciados en el capítulo 1. Todas ellas desarrolladas en el tratado como un conjunto de normas y procedimientos. Vitruvio insistía en la necesidad del dominio del dibujo, que es el instrumento de proyecto y expresión de la capacidad de anticipación, pero también en aquellos conocimientos que le permitían la elección de parajes sanos. Bueno, esto como paisajista nos interesa. Posiblemente en una época en que las pestes diezmaban a la población periódicamente, evitar terrenos pantanosos y preferir lugares soleados, bien orientados y ventilados, así como saber encontrar y aprovechar las aguas, dotaba al arquitecto sin duda de la capacidad de elegir con fundamento un sitio adecuado. Sin embargo, pese a la madurez y reconocimiento que la disciplina alcanza en la cultura clásica occidental, con la caída del Imperio Romano desaparece también la figura del arquitecto, función que asumirá el jefe de obra, el abad o el financista. En este nuevo orden social, la construcción se realiza a partir de reproducción y perfeccionamiento de reglas.
más cercano al trabajo artesanal. Un modo de hacer sin proyecto. Un arte más realizado que anticipado y pensado. Proceso que en gran medida utiliza otros procedimientos como la prueba y el error, la improvisación, el bricolaje, el mimetismo y la aplicación situada de reglas. Un procedimiento que carece de dos elementos inherentes a todo tipo de proyecto arquitectónico. Un creador personalizado, llamado arquitecto, y un enfoque anticipatorio, grabado en dispositivos identificables como planos, croquis, diagramas o maquetas. Bueno, no va a ser hasta el Cinquecento italiano, con la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, que emerge nuevamente la figura del arquitecto. Brunelleschi rompe la tradición heredada de la Edad Media, asumiendo, junto a la construcción de la cúpula, la coordinación de un enjambre de especialidades de obra y el arbitrio de conflictos entre oficios rivales. Desafiando las antiguas prácticas, Brunelleschi separa la concepción arquitectónica de su ejecución. El arquitecto se hace único responsable del proyecto, de la estrategia para ejecutarlo, quedando los maestros constructores con una autonomía muy reducida. El arquitecto introduce en su trabajo una nueva racionalidad, y el Renacimiento italiano, valorando esta racionalidad en arquitectura, instaura la práctica que durará hasta nuestros días. Brunelleschi, al disociar entonces proyecto y construcción al mismo tiempo que organiza una división técnica social del trabajo, identifica al proyecto como primer acto característico de toda creación arquitectónica. También desde el Renacimiento la tratadística instituyó casi con exclusividad el soporte teórico del proyecto. Ahora, tenemos que recordar, y una cosa muy importante, es que la idea de proyecto surge aquí, de anticipación, en esta época. Esta tratadística se extiende y dura hasta el siglo XVIII. Esto es una simplificación tremenda la que estoy haciendo. Más tarde, en el caso de Alberti, nos plantea que el arquitecto será aquel con método y un procedimiento determinados y dignos de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también llevar a la práctica cualquier obra, que a partir del desplazamiento de pesos y la unión de ensamblajes de los cuerpos se adecúe de forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos. Para hacerla posible, necesita de la intelección y el conocimiento de los temas más excesos y adecuados. Voy a dar un salto muy grande hasta Perrault, y me parece que aquí hay un punto de inflexión importante. La lectura crítica de los textos clásicos y la duda metódica se instalan en el siglos más tarde en la Academia Francesa. Perrault recibe el encargo de traducir y comentar detalladamente de arquitectura de Vitruvio. Esto sucede entre los años 1665 y el 66. Se trata de una empresa política fundante. Recordemos que la Academia Francesa de Arquitectura es creada en 1671 y va a tener la función de definir una doctrina global de la arquitectura francesa basada en principios racionales que tendrán un soporte histórico y teórico en las obras de la antigüedad. Se buscaba asegurar que los monumentos del reinado de Luis XIV tuvieran un valor universal, que fueran irrefutables, para así convertir a Francia en el referente cultural europeo. Para ello debía instaurarse un arte en el que la noción de belleza correspondiera a normas debidamente establecidas e indiscutibles por el privilegio de los escritos, las fuentes y de los edificios de los que procedían, vale decir, los modelos y referentes. Cosas que nos parecen súper, como muy naturales hoy, y que tienen su raíz en esta
en esta época. Es súper interesante si uno analiza una página, por ejemplo, del Tratado de Alperro. La parte de arriba es la que lleva la traducción de Vitruvio. Pero luego está un comentario extenso, que uno podría decir son las actuales notas a pie de página, y por otra parte la explicación de las planchas, que estas ilustraciones, estos grabados, son ilustraciones contemporáneas a Perrault, que son interpretaciones, figuraciones de lo que plantea Vitruvio. Y aparecen los ensayos, que es otro momento importante en que más que recoger la experiencia, de lo que se trata es de construir una toma de posición. Entre ellos, Marc-Antoine Logier, que nos dice que entiende que las artes no son puramente mecánicas, no basta con saber trabajar, es importante sobre todo aprender a pensar. Un artista tiene el poder de darse a sí mismo razón en todo lo que hace. Para eso necesita principios fijos. Se dan cuenta que de alguna manera en estos textos hay un intento de definir esta relación entre la práctica, sigue habiendo un esfuerzo grande entre la práctica y la teoría. Voy a pasar un poco más rápido porque lamentablemente voy más lento de lo que hubiera querido. Así como en Perrault encontramos los primeros rasgos de investigación, como conocemos hoy en arquitectura, más adelante encontramos en Durand, que fue discípulo de Boulez, contradice a su maestro y vuelve a girar, a mover el péndulo desde una posición más estética a una posición más artística. Más adelante encontramos otro momento importante con Semper. En el caso de Semper, me parece importante hacer notar, primero que nada, lo que tengo aquí marcado, que es la crítica que hace a Durand, al intento de Durand de crear un método universal de diseño que en su tiempo tuvo una gran influencia. Nos dice Semper, que en sus trabajos, en los paralelos de Durand y en otros trabajos sobre arquitectura, se acercó más que nadie a la tarea, es decir, a la teoría científica de la arquitectura. Pero incluso él perdió la puntería. Se perdió en tablas y fórmulas, organizó todo en series y reunió los elementos individuales de forma mecánica sin demostrar la ley orgánica que estableció su relación. De aquí en un gran salto, que posiblemente la profesora Valenzuela me criticaría, estos saltos tan violentos, hay mucho entre medio, digamos. Pero Ruskin, en las 7 lámparas de arquitectura, adopta una posición completamente opuesta a la de Durand. Define la arquitectura como el arte de levantar y decorar edificios, que más allá de las condiciones de funcionamiento, imprimen a la forma ciertos caracteres venerables y bellos, aunque inútiles desde otros puntos de vista. Y nos dice que depende primero del instinto y después de cierta práctica, ciencia e imaginación disciplinada por el pensamiento, que el verdadero poseedor de ella sabe que es incomunicable. Y el verdadero crítico sabe que es inexplicable. O sea, dejan en un pie bastante difícil a los teóricos y a los críticos, salvo mediante un largo proceso de años de trabajo.
Por su parte, en el diccionario razonado de la arquitectura, Ledoux nos habla del arte de construir y nos dice que la arquitectura se va a componer de dos elementos de la teoría y la práctica. La teoría comprende el arte propiamente dicho, de las reglas inspiradas por el gusto, proveniente de las tradiciones y la ciencia, que puede ser demostrada por medio de fórmulas invariables, absolutas. Y que dice que la práctica es la aplicación de la teoría a las necesidades, es la práctica la que hace que el arte y la ciencia se plieguen a la naturaleza, a los materiales, al clima, a las costumbres de la época, a las necesidades del momento. Nos parece bastante más contemporáneo el pensamiento de Viollet-le-Duc. Y con las vanguardias aparecen los manifiestos. A partir de 1870, la mayoría de los países europeos ya se habían unificado y consolidado como naciones. Algunas de ellas expandieron su influencia a otros lugares por vías del colonialismo. Con esto también nace la búsqueda de una identidad nacional. El arte y la arquitectura son caminos y también herramientas donde se formaliza este deseo. El romanticismo, aparece el paisajismo, el paisaje aparece como un elemento importante que es capaz de expresar y cristalizar el pensamiento romántico. Los poetas malditos, en esta época Rimbaud proclama: hay que ser absolutamente moderno. Es la época también del advenimiento de la naturaleza, de lo femenino, de las curvas, de la vegetación. Es el momento donde el artista sale del taller, estudia la luz, donde deja de destacar al objeto, sino más bien la impresión que este objeto deja. Este arte es pronto considerado un arte superficial, ya que se centra en la presencia y no en la esencia, en la existencia. Algunos teóricos hablan de un arte retiniano. Pero lo interesante es que hay una liberación del artista que podemos reconocer en este momento, en este punto, y de alguna manera el comienzo del arte contemporáneo. ¿Qué es lo que genera este cambio de paradigma? Posible que podamos rastrear desde los maestros de la sospecha, desde Marx, desde Nietzsche y Sigmund Freud, desde la idea del materialismo histórico, desde la muerte de Dios y desde también la muerte de la conciencia racional. También podemos mencionar a Darwin y la gran ruptura que significa la evolución en el pensamiento del siglo XIX, que de alguna manera corta el sentido de seres especiales al unirnos, por otra parte, a una ascendencia animal, a ser parte de la naturaleza. O sea, Dios de alguna manera también deja de ser aquel que con su dedo da una existencia especial al humano. Einstein, también la teoría de la relatividad, la física newtoniana es suplantada por otra idea, otro concepto de mundo. También debemos recordar el surgimiento en esta misma época de la pluma de Julio Verne, de la ciencia ficción. Podríamos decir que espacio, tiempo, la realidad, la conciencia, la verdad, el hombre y Dios cambian en esta época. Aparece la cultura de masa, una nueva fascinación por el movimiento, la velocidad y por supuesto por las máquinas. Y pronto se verá el lado menos amable de este progreso científico y técnico. En agosto del año 14 estalla la guerra mundial, esta guerra que iba a ser la guerra que terminaría con todas las guerras. La guerra de trincheras, la guerra mecanizada, la guerra química, esa que mata 9 millones de habitantes y deja heridos a 25 millones. En ese contexto
aparecen el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dada, el constructivismo ruso, de Stil, la Bauhaus, el surrealismo, y luego los años 50, posterior a los años 50, el pop art. El triángulo de fírmicas, el triángulo vitruviano en esta época se transforma y aparece fuertemente la idea del lugar. La escuela Bauhaus es un hito importante que posiblemente todas las escuelas, todos ustedes reconozcan en sus propias formaciones. Debemos recordar más que a los grandes o junto a los grandes directores de la Bauhaus, a Muthesius, que me parece que es un personaje muy importante en la migración del pensamiento anglosajón a Alemania y la idea de la recuperación del trabajo artesanal, del contacto desde las manos al pensamiento y al arte. Junto con el cierre de la Bauhaus, podríamos resumir casi brutalmente esta última etapa en que los manifiestos vienen a tomar el lugar de los tratados y los ensayos. El manifiesto, ahí también está desde el manifiesto comunista en adelante, pero también está el manifiesto de la Bauhaus, los manifiestos de los movimientos vanguardistas, pero también podemos reconocer como manifiesto a small, medium, large y extra large de Kohlhaas. O la arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, en que el texto teórico, la investigación en arquitectura, adopta la forma del ensayo. Bien, entonces mi primera etapa de reflexión tiene que ver con un primer reconocimiento y reflexión sobre cómo se arma en el fondo la investigación en arquitectura. La investigación en arquitectura es antigua, es nueva, que hay en los tratados que nos habla de investigación, donde reconocemos esos primeros esbozos de investigación. Luego, si me disculpan, voy a abrir no me atreví a poner todas las presentaciones al hilo. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario en lo que llevamos hasta el momento. ¿Antonio? Antonio, no sé si te parece que siga, no sé. Isabel, disculpa, eres ingeniera civil, pero espero que este paso tan rápido por los tratados y textos de arquitectura de alguna manera sirvan también para una reflexión y una aproximación a la arquitectura también desde algo que está muy disponible para todo público y para las otras disciplinas también. Bien. Hay una segunda reflexión que
segunda parte de la reflexión que tiene que ver con el paisaje. Esto no es casual. En el momento en que me enfrenté a mi proyecto de investigación, a la tarea de hacer una tesis, yo llevaba 4 años trabajando en un proyecto de ordenación territorial y de paisaje en un parque muy grande. Y por lo tanto, de alguna manera lo que hago es revisar el concepto de paisaje. Tomo las palabras de Corner, quien nos hace reflexionar acerca de este término. Dice: en los años inaugurales del siglo XXI, el término paisaje, aparentemente anticuado, se ha puesto de moda, curiosamente de moda. La reaparición del paisaje en la inventiva cultural más amplia se debe en parte al notable aumento de la preocupación por el medio ambiente y de una conciencia ecológica global, al crecimiento del turismo, también lo atribuye Corner. Ustedes en Ecuador son muy conscientes de eso. Las riquezas turísticas que ustedes tienen están muy asociadas al paisaje, y el cuidado que hay en Ecuador sobre el paisaje natural es realmente admirable. También de una conciencia ecológica global. Y al turismo, como decía, y a la subsiguiente necesidad de las regiones de preservar un sentido de identidad propia, y el impacto del crecimiento urbano masivo sobre las zonas rurales. Yo sumaría, con posterioridad a la pandemia, en que los espacios verdes, los espacios libres, se han vuelto además espacios muy valorados por la ciudadanía. La población urbana ha crecido en forma exponencial en nuestra región, en América Latina. En el caso de Chile, nosotros alcanzamos una población urbana del 89%. Está la conciencia ecológica creciente, que la vemos sobre todo en nuestros hijos, en las generaciones más nuevas. Están los desastres socionaturales, que también se hacen presentes y se han agravado a través de los problemas del cambio climático. Están también los grandes desastres y las depredaciones sobre los ambientes naturales. En este caso, el Parque Nacional de Torres del Paine, que en el año 2012 sufrió un terrible incendio. Podemos recordar también los grandes incendios del Amazonas. También podemos recordar cómo en Chile, por ejemplo, se ha defendido la Patagonia sin represas. La valoración también de lugares tan importantes como vio la profesora María Paz Valenzuela, del patrimonio arquitectónico y paisajístico, porque en el fondo es un paisaje cultural, por ejemplo en Chiloé. En mi aproximación, y aquí voy a contar mis referentes como yo diría regalones. Jack McBeth es uno de mis autores preferidos, y en especial este libro que se llama Las sombras de las cosas, sobre el paisaje y geografía. Si bien su aproximación es muy a partir de la geografía, hace un relato muy interesante que quisiera compartir con ustedes. Él habla del concepto de paisaje y lo ubica desde la literatura, desde la subida al monte ventoso de Petrarca. Petrarca es uno de los primeros autores que a partir de una experiencia personal, que es la subida y reflexión casi mística de este cerro, hace una apreciación del paisaje. Hay un segundo momento que este autor identifica con Bruegel, y la idea de un paisaje y una representación del paisaje en que se vincula estrechamente la pintura
con la primera cartografía, con los primeros intentos de los navegantes de cartografiar el territorio. Y junto con cartografiar el territorio, uno ve de alguna manera en la pintura de esta época, la pintura de los maestros de los Países Bajos, cómo el horizonte sube muy arriba, y vemos casi una descripción cartográfica de la realidad del mundo. Una realidad que también tiene crueldad, terror y futuro. Un futuro no muy promisorio. Hay un tercer momento que también está asociado a la literatura y que es el viaje a Italia de Goethe, que es un relato apasionante en el que quienes estén interesados en el paisaje se van a encontrar aquí una de las descripciones más poéticas de la relación del hombre y el paisaje. Hay que recordar también que Goethe era un gran acuarelista. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ver un despliegue de cerca de 700 acuarelas de paisaje que Goethe pintó y que fueron expuestas en Madrid hace unos años. En Chile hay un texto muy interesante, muy inspirado, a mi juicio, en Goethe, que es el de María Graham, esta inglesa, joven inglesa, que vive el año 22 en Chile. Llega como muchas mujeres de la época, del siglo XIX, acompañando a sus maridos, que eran capitanes de barco. El capitán Graham muere y María, no se llama Mary, sino que se llamaba María, ella se había puesto María. María se queda 9 meses en Santiago, en Chile, fundamentalmente en Valparaíso, pero también viaja a Santiago. Y de alguna manera es una de las primeras cronistas mujeres que hace esta contraposición entre paisaje y cultura, y literatura. El paisaje chileno aparece fundamentalmente de la mirada extranjera, que se asombra ante la cordillera de los Andes, por ejemplo, ante las planicies, ante los pequeños villorrios y la vegetación. Cabe recordar como un paso siguiente el impacto que tuvo en América Humboldt. Cosmos, que es un libro compilatorio, pero sus diarios y su experiencia de América. No sé si ustedes saben, pero originalmente Humboldt iba a viajar a África, andaba detrás de paisajes exuberantes, le falla el viaje a África y se embarca a América. Y nunca quiere venir a Chile o más abajo porque encontraba que era tan exuberante lo que rodeaba el territorio de ustedes, el territorio tropical, que era una pérdida de tiempo bajar a América, más abajo en América del Sur. Pero es interesante porque en este momento aparece la apreciación científica junto a la apreciación estética. Humboldt conoce a Goethe, conoce muy bien a Goethe, pero en él se mezcla esa visión estética junto con la científica. Podríamos reconocer un último estadio, quizás incluso dividirlo en dos, que es la poesía. Chile, de alguna manera, expresa su paisaje a través fundamentalmente de la poesía, más que de la pintura, a mi juicio. Desde Gabriela Mistral, el canto general de Pablo Neruda y la misma obra de Nicanor Parra, muy posterior, tienen un fuerte raigambre, un fuerte anclaje en el paisaje. Nicanor Parra nos dice en su poema Chile:
Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile, con el ceño fruncido, ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, por razones de orden político, por razones de orden sexual, por razones de orden religioso, dando por descontada la existencia de la ciudad y de sus habitantes. Aunque está demostrado que los habitantes aún no han nacido ni nacerán antes de sucumbir y Santiago de Chile es un desierto. Queremos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. Una cosa que yo me pregunté continuamente, sobre todo en mi enfrentamiento a culturas precolombinas, es si existiría el paisaje sin la palabra paisaje. ¿Existiría el paisaje, me pregunto, frente al paisaje de Machu Picchu? Hay un orden de paisaje. Y es por eso que aquí hago una breve digresión en torno al paisaje desde el arte. Desde los dibujos de Nazca, las líneas de Nazca, que solo pueden ser vistas, apreciadas desde lo alto. Que son una inspiración para el land art. Richard Long, en 1968, hace estos pequeños trazos en la pradera, de alguna manera rememorando, rehaciendo el proceso de las líneas de Nazca. Denis Oppenheim va un poquito más lejos. Esta obra, les pido, por el tiempo no lo vamos a poder profundizar, pero les pido que la vean porque es una obra alucinante. Estos anillos anuales están hechos justo sobre la nieve, dibujado, apalado, con palas sobre la nieve, en el límite entre Estados Unidos y Canadá. Y es un límite horario, así como el horario que ustedes tienen, para ustedes hoy día debe ser pasado las 19, para mí son las 19:40, que para ustedes son 2 horas menos, ¿no es cierto? Bueno, ellos, en esta obra está el tiempo, a uno y a otro lado de este río, está lo geográfico, en esta línea geográfica que es el río, están los anillos de crecimiento en que él rememora los anillos de crecimiento de los árboles, y está lo efímero. La obra se termina cuando se derrite la nieve. Eso me hizo acordar también de esta obra del poeta chileno Zurita, que se llama La vida nueva, y que sobre el cielo, en tiempos de dictadura en Chile, dice: mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es pampa, mi Dios es no, mi Dios es engaño, mi Dios es carroña, etc. Mi Dios es Dios. De alguna manera convierte el cielo también en un paisaje, que luego replica ni pena en la obra, ni pena ni miedo en el desierto de Atacama. Quisiera recordar también un arquitecto muy inspirador para mí, que es el arquitecto Germán del Sol, que de alguna manera vuelve a traer a la arquitectura contemporánea el paisaje. ¿Qué es lo que se revela desde el arte? La consideración del tiempo y los procesos, que uno lo ve muy claramente en la obra de Oppenheim, pero también en la obra, uno podría decir, en las líneas de Nazca, los ve también en
en otras obras y en todas las obras de paisaje. La superposición de superficies que contienen cosas que son visibles y también cuestiones que son invisibles. Lo objetivo y lo subjetivo, lo físico y también lo histórico. Las múltiples escalas que se articulan a través de las intervenciones. Cuando uno trabaja en paisaje, está articulando cosas que suceden a macroescala y a micro, a la escala desde lo geográfico al cuerpo. Y cosas que uno propone, transforma a una escala, tiene consecuencias sobre otras, sobre consecuencias grandes y también sobre los chicos. Y el problema de la representación, la tensión dialéctica que existe entre el mapa y el territorio, que es una cosa que de alguna manera aprendí a través de la mirada sobre la pintura, especialmente esa primera pintura que yo les mostré, la pintura que va entre la cartografía y la pintura misma. Este es mi segundo momento, que es el paisaje. Creo que estoy relativamente bien. No sé si hay algún comentario que alguien quisiera hacer. Es como un poco difícil esta exposición en que en general uno no tiene como, ni siquiera veo las caras de impresión. Bueno, y por último, una reflexión que tiene que ver con cómo me las arreglé con la investigación. ¿Cómo nos arreglamos los arquitectos con la investigación? Que sería el último tema que abordaré en esta ponencia. Estoy bien, Antonio, en tiempo, ¿no? ¿Aún? Sí, está bien. No se ve la... La diapositiva no se ve. No se ve. ¿Ahí sí? Sí, adelante. Bien. Les podemos mostrar la misma cita de Aristóteles, que sirvió siguió resonándome a lo largo de la investigación y de tratar de elaborar una lógica propia de una investigación en arquitectura. Si estuviéramos en una interacción, a lo mejor más en una clase o frente a frente, les propondría algunos escenarios. Se los voy a proponer a solas. Contarles que las teorías que hemos visto hasta el momento, los tratados, los ensayos, los manifiestos, los artículos, dan cuenta de una diversidad de enfoques sobre el proyecto a partir de textos, que han abordado la relación entre proyecto con la ciencia y han intentado establecer bases metodológicas para su práctica. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el que propone Findeli y Busbacci en el 2005 en un artículo que es hermoso, que se llama El eclipse del objeto, y define 3 grandes categorías, las que enuncia como metáforas del diseño como. Hay que pensar que design en inglés, uno podría hacer una traducción a proyecto, que para efectos del análisis que les propongo vamos a entender como metáforas de proyecto como operaciones de estética aplicada, centrado en el objeto o objetual, de procesos lógicos y de una razón práctica o estética. Podríamos decir de alguna manera que todos los tratados, y prácticamente hasta el siglo XX, yo diría que hasta bien entrado el siglo XX, hasta el de Steele, fundamentalmente la atención está
centrada sobre el objeto, que sería esta capa más interior. El objeto está dentro y la mirada que hacemos, la relación entre teoría y práctica, la investigación es sobre el objeto. Ese es nuestro centro. Luego, y eso es una cosa que no empleamos mucho, pero les recomiendo leer. Hay bastante escrito acerca del impacto de la teoría de sistemas sobre el diseño, las metodologías de diseño que los que son más antiguos habrán tenido como cursos en sus escuelas, que de alguna manera representa un segundo estado, que es esta cosa como sistémica y lógica, donde el proceso de diseño trata de adquirir una lógica más como la lógica de Durant. Durant en ese sentido es bien precursor, porque en el fondo trata de establecer criterios racionales para actuar. Y pone énfasis en los procesos. Y por último, esta última esfera que yo llamo en mi investigación relacional, en que lo que domina es la razón práctica o la ética, que está centrado más bien en las relaciones o en lo relacional, digamos, que Findeli y otros autores, y Findeli fundamentalmente habla que es más antropológica. Y si ustedes revisan, hoy día prácticamente es imposible hacer investigación proyectual en cualquier ámbito, incluso en ámbitos técnicos, muy técnicos. Si uno dice restauración, voy a ver materiales, en que uno deje afuera al usuario. De alguna manera el usuario ha entrado fuertemente en nuestra reflexión sobre el proyecto, en nuestra reflexión teórica, en nuestra investigación. Bueno, si consideramos que en un primer escenario en el que los datos, bueno, también voy a reconocer la fuerte influencia que para mí tuvo este texto que se llama Antropología del Proyecto, Antropología del Proyecto, de Boutinet, que es un historiador, sociólogo, antropólogo francés, y en que lo interesante en este libro es que es él el que indica que la concepción contemporánea de proyecto, hablan de proyectos los sociólogos, los ingenieros, los antropólogos, los políticos nos hablan de proyectos, ¿no es cierto? Pero esa concepción de proyecto es una concepción inventada por los arquitectos en el Renacimiento, con Brunelleschi. Boutinet le sigue la pista al concepto proyecto, al concepto anticipatorio de proyecto, y lo encuentra ahí. Entonces este es un referente, o sea, es una declaración de referente. Bueno, consideremos un primer escenario en el que las bases de datos, los datos de la investigación vienen del arquitecto en su oficio, que era lo que me proponía yo cuando abordé mi tesis. Las preguntas a las que el proyecto responde en primera instancia están formuladas desde afuera, ¿no es cierto? Desde afuera del proyecto. Vamos a llamar este tipo de proyecto, de producción teórica, investigación para el proyecto. El que ustedes tienen en la pantalla a mano izquierda. Que es esta investigación para el proyecto, que es la investigación que cualquier proyecto profesional busca fundamentar decisiones y hacer viable su realización. Esta etapa reflexiva, sin duda, es necesaria. Es defendida con investigación por muchos arquitectos, especialmente por los docentes de taller. Y aquí la gente que está metida en docencia va a reconocer que posiblemente en todas las escuelas pase lo mismo. Estos docentes de taller sostienen que todo proyecto de arquitectura es un proyecto de investigación.
cuestión que por otra parte se rebate en el contexto académico, donde lo que está en juego es la producción de un conocimiento nuevo, conocimiento científico. La principal crítica que se hace a esta postura es que el proyecto de arquitectura se apoya generalmente en conocimientos ya existentes. Si se producen nuevos conocimientos, son específicos de ese proyecto en particular. Incluso en muchas ocasiones no existe el interés de publicar, ya que los hallazgos de la investigación constituyen el know-how del proyectista o bien son considerados información confidencial por los mandantes, especialmente cuando se trata de innovaciones tecnológicas. Lo que es nuevo, por el contrario, son los dispositivos que resultan del proyecto en cuestión. Estos integran conocimiento, pero no constituyen por sí mismos fuentes de conocimiento, con el riesgo adicional de disolverse en una especie de autojustificación. En otro extremo, podríamos poner una cosa que pasa muy frecuentemente en los programas de doctorado, en que se ha llegado a recomendar a los estudiantes que para familiarizarse con el oficio de investigador, se olviden de ser arquitectos, de sus habilidades profesionales, del hábito intelectual que adquirieron en su formación profesional, en resumen, que abandonen la cultura del proyecto para entrar en otra, en la cultura científica, animándolos a construir sus problemáticas según las perspectivas de otras disciplinas más establecidas que la arquitectura. Ya no se trataría entonces de realizar investigaciones en arquitectura, sino en el mejor de los casos, asumiendo el trabajo de ponerse al día, se adoptan las metodologías de otras disciplinas, resultando trabajos que corresponden más bien a historia, tecnología, semiótica, sociología de la arquitectura, lo que es un poco diferente. El inconveniente mayor de esta postura, que es la que ustedes tienen a mano derecha, es que estos trabajos normalmente no contribuyen, normalmente o contribuyen más bien de manera indirecta al campo disciplinar. Vale decir que en la práctica su pertinencia no está clara. A este tipo de investigación yo los he llamado investigación sobre el proyecto. Vamos a hablar sobre la arquitectura, desde la historia, desde la ecología, desde la sociología, la tecnología, incluso la filosofía. No hay duda que esta investigación va a satisfacer los criterios científicos comúnmente utilizados en las disciplinas de base y que su rigor no va a estar en tela de juicio. La crítica que podemos hacer a este tipo de investigación es que no siempre está anclada ni situada en las preocupaciones de los profesionales y de los usuarios. Vale decir, en el campo del proyecto. Adicionalmente, encontramos en este tipo de investigaciones algunos fenómenos que aumentan la distancia entre el oficio del proyecto y su teorización. Entre ellos podemos mencionar la crítica arquitectónica, que en su forma más extrema adopta un estilo literario y lenguaje bastante hermético muchas veces, que solo entienden los especialistas, y los intentos forzados de someter al diseño a métodos cuantitativos, una tendencia que muchos profesores van a reconocer también que es muy dominante en las ciencias sociales y que se ha traspasado con mucha fuerza a la arquitectura. En esta clasificación para y sobre el proyecto, podemos reconocer algunos criterios importantes que toda investigación en arquitectura debe satisfacer, que debe ser rigurosa y que debe ser relevante. Vale decir que esté a la altura de los estándares científicos tradicionales y contribuir a la mejora de la práctica del proyecto. Sin embargo, metodológicamente y en la práctica, representan posiciones y escuelas muy, muy distantes. Casi yo diría contrapuestas. Si, por ejemplo, buscamos aquí el conocimiento que se obtiene a través de la reflexión sobre el proyecto,
como la forma de hacer algo, tendríamos un enfoque orientado al proceso de diseño o bien a evaluar sus consecuencias, resultados. Podríamos aclarar que la investigación está menos interesada en los objetos o productos del proceso que en el análisis y la descripción de estos procesos, sin llegar a los artefactos mismos. Lo que yo estoy proponiendo, que es como un desafío, me parece a mí, a la investigación en arquitectura, es una investigación a través del proyecto, que consistiría en conjugar las virtudes que poseen los otros dos tipos de investigación, para y sobre el proyecto, sin ser excluyente. Esto equivale a definir la investigación a través del proyecto como un tipo de investigación sobre el proyecto, aunque más relevante para el diseño, o como una investigación para el proyecto que produce conocimiento original con los estándares de rigor que ostenta la investigación sobre el proyecto. Esto nos lleva a considerar el proyecto no solamente como una práctica creativa, sino también como una postura ética. Estas categorías no son tampoco originales de mías ni de Findeli, sino que estas categorías fueron propuestas originalmente por Christopher Freiling en su artículo Research in Art and Design del año 93 como investigación, lo voy a decir en español para hacerlo más corto, sobre el proyecto, investigación a través del proyecto e investigación para el proyecto. Habla de design porque en el fondo el término anglosajón es el que más se ajustaría, digamos, en equivalencia a nuestro uso de la idea de proyecto. En síntesis, las condiciones de una investigación a través del proyecto serían, entonces, que actuarían desde la singularidad del proyecto de arquitectura como un modelo de referencia que busca transformar la realidad, que es situada observando tanto la realidad material como los actores con sus intenciones, valores, expectativas y intereses, que interpreta la complejidad y las múltiples escalas de la realidad en la acción singular del proyecto, que produce una reflexión útil para la disciplina, para el oficio y la enseñanza, y que transforma al investigador arquitecto en un profesional que es reflexivo. Bien, por último, como para ir terminando, quisiera hacer una última reflexión que tiene que ver más bien con las intenciones en el proyecto. Y aquí recomendarles a un arquitecto que, perdón, a un filósofo que me parece muy importante. Habermas nos dice que reconoce intereses en el abordaje del conocimiento y de la investigación. Una sería histórica hermenéutica, que tiene fines comprensivos y interpretativos, que es parecido a lo que nosotros planteamos como sobre el proyecto, que es los intereses comprensivos e interpretativos sobre el objeto. Por otra parte estarían otro tipo de intereses que serían los técnicos instrumentales, que tendrían objetivos explicativos y predictivos, que yo los relaciono y podríamos relacionarlos con para el proyecto. Y por último, habría otra categoría
que sería crítica, que tiene que ver con la autorreflexión y con la emancipación, que propongo como una investigación a través del proyecto, que tiene una parte práctica, que es útil y aplicable, en que uno se puede preguntar si es enseñable, si es o sea, por lo tanto, si es relevante, si es significante, fundamental, original, de manera que puede interesar tanto a la comunidad disciplinar como a las escuelas, como a los usuarios y a los profesionales. Por último, preguntarnos qué tipo de problemas son los problemas de diseño, los problemas de arquitectura. Y proponerles esta lectura de los problemas perversos que hace Rittel y Weber en el año 73, que me parece que son muy inspiradores para entender por qué tenemos los arquitectos estos problemas cuando queremos investigar. Leamos en conjunto. ¿Por qué? Ellos dicen, los problemas de diseños son problemas perversos, versus los problemas simples que tiene la ciencia. Porque dice, no hay una formulación definitiva de un problema perverso. La información necesaria que uno tiene para proyectar, para comprender el problema, depende de la idea que se tenga de la solución. Lo segundo es que los problemas perversos no tienen una regla de detención. ¿Cuándo sabemos que el proyecto está listo? ¿Cuándo sabemos que la investigación está detenida? No hay regla de detención. Las soluciones a los problemas perversos no son verdaderos o falsos, sino que en los problemas proyectuales en general, más bien vamos a decir una buena o una mala solución. No hay una prueba inmediata o definitiva de una solución a un problema perverso. Cada solución a un problema perverso es una operación de un disparo. Todos los que hemos proyectado sabemos que proyectamos, que las personas se trasladan a la casa que les proyectamos y que no hay mucha oportunidad de aprender por ensayo y error. Cometimos el error y lo cometimos profundamente. Cada intento cuenta significativamente. Los problemas perversos, los problemas de diseño, no tienen un conjunto enumerable o exhaustivamente descriptible de soluciones potenciales. Ni hay un conjunto bien escrito de operaciones permisibles que puedan ser incorporadas a un plan. Cada problema perverso es esencialmente único. Cada lugar, cada usuario, cada situación usuario-lugar es un problema único. Ayer el profesor Francis Feniger, frente a los problemas de masificación e industrialización, decía, bueno, ¿cómo compatibilizamos el mundo de la masificación, de las necesidades de reproducción y de producción industrializada, con esta idea de que cada problema es esencialmente único? Cada problema perverso puede ser considerado como un síntoma de otro problema. La existencia de una discrepancia que representa un problema perverso, un problema de diseño, se puede explicar de muchas maneras. La elección de una explicación, cuando nosotros elegimos un modo de comprender o solución, determina la naturaleza de la resolución del problema. Estamos metidos siempre en un loop. Y por último, el planificador no tiene derecho a equivocarse. El arquitecto en general no tiene derecho a equivocarse. Es decir, los planificadores son responsables de las consecuencias de las acciones que generan. Volviendo a esta imagen que teníamos al principio, que yo les decía que de alguna manera ilustraba este modelo del eclipse del objeto, el momento en que estamos hoy día. A mi juicio, nosotros estamos en este momento en que podemos saltar, digamos, de adentro para afuera, desde la esfera estética y analizar el objeto, pero también entenderlo como un sistema,
Por ejemplo, cuando analizamos un terreno y analizamos las distintas capas, desde la topografía hasta las capas del suelo, de la vegetación, de las redes viales, estamos actuando en la segunda esfera. Pero cuando tomamos también la significación que tienen nuestras acciones, tanto de diseño como nuestras acciones de investigación, con los usuarios, con las personas, necesariamente saltamos a esta capa relacional. Es re bonito reconocer que el término paradigma, que es un término tan usado últimamente, incluso por los políticos, que viene del griego paradigma, significa modelo o ejemplo, se divide en dos vocablos: para, que es junto, y deigma, que es ejemplo o patrón. Thomas Kuhn, el historiador de la física, el que acuña el término paradigma contemporáneamente, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, dio un uso renovado a este término. Quisiera pasar rápido por aquí porque creo que estoy ya en la hora. Un poco lo que quisiera en el final digamos, de mi reflexión es que cuando uno proyecta, pero también cuando uno investiga, requiere de modelo. El modelo incluye figuras, referencia, analogía para el arquitecto, también transformación, que se anclan en este concepto de paradigma. Por lo tanto, forman parte de la construcción teórica. Y aquí están mis esquemas de cómo en un trabajo de investigación, en trabajo también de proyecto, uno continuamente pasa de una esfera a otra. Discúlpenme, me pasé del tiempo. Agradezco infinitamente la paciencia que han tenido y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de estar en Ecuador, este país tan hermoso y que nos tiene tanto que enseñar. Muchas gracias, Antonio.